Génesis 13, versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y ¿qué? Y tiendas. ¿Por qué dice también? Porque en el versículo 2 dice que Abraham tenía plata, oro, que era riquísimo. Entonces también Lot no se quedaba atrás, tenía su parte, ¿verdad? Versículo 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fuere a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Mantenga su Biblia abierta. No la cierre, por favor. Este es el relato de dos hombres que iniciaron un viaje juntos: Abraham y su sobrino Lot. Lot era sobrino de Abraham. Su papá murió, dice en los capítulos anteriores, el papá de Lot había muerto. Y entonces cuando ellos salieron de Ur de los Caldeos, Taré, que era el papá de Abraham y abuelo de Lot, básicamente se hizo cargo de Lot. Y empezaron la travesía del viaje porque Dios había llamado a Abraham. Luego Taré muere, y entonces la única protección que le quedó a Lot fue la de Abraham, su tío. Y anduvieron juntos, descendieron a Egipto. Después subieron de Egipto. Ya habían pasado algunos años, y la Biblia dice que Abraham se había enriquecido y también Lot se había enriquecido. Pero empezó a ocurrir un problema. Los pastores, porque Lot tenía ovejas, ganado, y eran muchos, y Abraham también. Entonces los pastores de Lot empezaron a tener discusiones con los pastores del ganado de Abraham. Y Abraham tuvo conocimiento de esta discusión entre los pastores. Ellos tenían escasez de agua y de pasto. Y probablemente la discusión entre los pastores tenía que ver con el agua y tenía que ver con el pasto. Abraham entonces reflexiona y le hace una propuesta a Lot. Y le dice: para que esta discusión no tome un tono mayor, para que este desacuerdo no trascienda hasta nosotros, te ruego que te apartes de mí. Abraham con esta propuesta lo que está buscando es tener un conflicto mayor
que pueda afectar el vínculo familiar, que pueda afectar la relación familiar. Esta es la propuesta de Abraham. Y lo que yo voy a tratar de hacer en unos minutos es tratar de examinar las acciones de Lot. ¿Cómo accionó, cómo reaccionó Lot ante la propuesta de Abraham? Y para cada acción de Lot, ¿cuál sería la contraparte de Abraham? Abraham considera que la solución al conflicto es que se separen, porque el lugar donde está no da espacio para el ganado de ambos. Y entonces ellos vivían en una zona que probablemente era una zona despreciada. Habían regiones, habían ciudades alrededor, pero esa zona era una zona que nadie la había tomado. Y entonces Abraham le dice: te ruego que te apartes de mí. ¿Qué es la primera acción de Lot ante tal solicitud? Versículo 10 y versículo 11. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. ¿Qué fue lo primero que hizo ante la propuesta de Abraham de separémonos? Hay espacio, escoge, le dice Abraham. Lo que hace, dice la Biblia, es alzó sus ojos. Diga conmigo, alzó sus ojos. Y miró toda la llanura del Jordán. En otras palabras, Lot se tomó el tiempo, aunque ya conocía, pero para esa propuesta se tomó el tiempo para examinar la tierra, para ver la tierra. Y él consideró: la llanura del Jordán es buena tierra. Es tierra de riesgo. Y la comparó con el huerto de Dios, que probablemente es una alusión al huerto del Edén. Es lo más probable. Y la comparó como buena tierra con Egipto. Entonces él debió haber deducido: si esta es una buena tierra de riego, no voy a tener problema con el pasto, no voy a tener problema con el agua para mis ganados. Pensó en que esa tierra iba a ser la solución a sus problemas. Representa a una persona que escoge por la apariencia, que decide por la apariencia. Se dejó llevar por lo que miraba. No todo lo bueno necesariamente viene de Dios. Lot miró aquello y dice: esta es buena tierra. Probablemente también miró las ciudades, porque más adelante hay unos versículos que dicen que esa llanura del Jordán
tenía sus propias ciudades. Y entonces Lot dijo, además de escoger esta tierra por el pasto, por el agua, me voy a poner en una posición muy estratégica para el intercambio comercial que era necesario. Él se dejó llevar por la apariencia. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Lo voy a llevar a un versículo. Versículo 14. Es la contraparte de lo que hizo Lot. Y Jehová, cuando ellos se separan, Dios le dice esto a Abraham, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora, ¿qué cosa? Tus ojos. Lot tuvo que levantar él sus ojos y él decidir por lo que él creía que era bueno. Abraham no levantó sus ojos, Dios se lo levantó. Y Dios le dice, alza ahora tus ojos, le dice Dios a Abraham. Abraham escogió de acuerdo a las indicaciones de Dios, no de acuerdo a la apariencia. Abraham escogió de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a su llamado, no de acuerdo a la apariencia. Cuando hay este contraste tan obvio en las Escrituras, es porque hay algo que Dios nos quiere decir. Y Dios le habla a Abraham, y hay tres cosas bien ricas en eso que Dios le dice a Abraham. Mire, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y el sur, y al oriente, y al ¿qué? Y al occidente. Dios ahí le renueva las promesas a Abraham. Yo sé que usted sabe eso. Versículo 15, porque toda la tierra que es, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios lo que está haciendo en estos versículos es que le está reiterando a Abraham unas promesas que se le había dado, que por primera vez aparecen en el capítulo 12. Y todos sabemos que el capítulo 13 va después del 12, amén. Ok, entonces por primera vez las promesas que el Señor le da a Abraham aparecen en el capítulo 12. Y esta es la segunda vez que Dios le reitera las promesas a Abraham en el capítulo 13. Pero en el capítulo 12 las promesas fueron muy genéricas. Si usted lee el capítulo 12, donde Dios le da las promesas a Abraham, fueron muy genéricas. Acá en estos versículos hay cosas muy específicas de la promesa de Dios. Por ejemplo, el Señor le dice, alza ahora tus ojos y mira el lugar donde estás hacia el norte. ¿Sabe usted que Abraham estaba en Betel? Eso está en los versículos anteriores. Ellos habían subido y se habían puesto en Betel, habían subido de Egipto y estaban en Betel. Y Betel era un lugar altísimo. Imagínese usted arriba de un cerro, imagínese usted en el crucero. Dios permitió que Abraham estuviese en un lugar geográficamente altísimo para decirle, alza tus ojos y mira hacia los 4 puntos. Porque a todo lo que tú miras, le dice Dios, te lo daré. Esta es la primera vez en que Dios es exacto con Abraham en cuanto al lugar que le va a dar.
Es más, el escritor de Hebreo, si lo podemos proyectar en la pantalla, Hebreo 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. En el capítulo 12 Dios le dice: sal porque te voy a dar una tierra. Y Abraham salió sin saber a dónde era esa tierra. Pero acá Dios le está diciendo: mira bien desde dónde estás, porque todo lo que tú mires hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, toda esa tierra te la voy a dar. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Está haciendo exacto con la posición geográfica de la tierra prometida. Lo otro rico que Dios le reitera aquí a Abraham es que ahora la promesa incluye, la promesa de la tierra prometida incluye a la descendencia, pero también incluye a Abraham. Usted dice: siempre incluyó a Abraham. No siempre incluyó a Abraham. Lee el capítulo 12, Génesis 12, vaya conmigo por favor. Génesis 12. Hay un versículo 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré. ¿A quién le va a dar esa tierra? Dios le dice: sal y te voy a dar una tierra, y esa tierra se la voy a dar a tu descendencia. En el capítulo 12 Dios nunca le dijo a Abraham que esa tierra se la iba a dar a él. En el capítulo 12 la promesa es para los descendientes. Pero en el capítulo 13 ya Dios lo incluye a él. Versículo 15, 13:15. Porque toda la tierra que ves, la daré ¿a quién? La daré ¿a quién? A ti y a tu descendencia. Amén. Y la otra cosa rica de esta promesa es que Dios le da una imagen comparativa de qué tan grande iba a ser la descendencia. Le dice: mira el polvo de la tierra, porque si se puede contar, así será tu descendencia. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo con esto a Abraham? Con la imagen del polvo, que su descendencia iba a ser incontable, que iba a ser tan grande, tan numerosa, que iba a ser incontable. Ahora, esta es una opinión personal, no es una opinión bíblica, ni quiero hacer teología de esto, pero personalmente creo que ahí esa alusión no solamente tiene que ver con el Israel físico, porque el Israel físico se puede contar. Para mí esa alusión tiene que ver con el Israel físico, pero también con el Israel espiritual, que es la iglesia. Entonces Lot decide escoger de acuerdo a lo que él mira, porque Abraham le dice: te ruego que te apartes de mí. Y él inmediatamente, Lot, materialista, empieza a ver la tierra y dice: aquella es la mejor tierra y ahí me voy. Y Abraham esperó. Esperó en Dios. Es más, le voy a decir, Abraham estaba cediendo un derecho que todo patriarca tenía. Abraham pudo haber hecho tres cosas con Lot: subordinarlo. Es mi sobrino y está bajo mi dominio. Renunció a eso Abraham, a subordinarlo. Abraham pudo haber escogido: yo tengo el derecho,
por antigüedad, por patriarca, yo tengo el derecho y yo voy a escoger. ¿Qué es lo que le está diciendo Abraham a Lot? Escoge tú. Está cediendo su. Fíjense que una buena manera de resolver los problemas familiares, porque este es un problema familiar, una buena manera de resolver los problemas familiares es cediendo nuestros derechos. ¿Aló? Casi siempre uno quiere resolver los problemas donde yo salga ganando. ¿Verdad que nos cuesta? Bueno, pues Abraham mostró bondad al decirle, escoge tú. Y lo tercero que pudo haber hecho Abraham fue expulsarlo. Abraham pudo haber escogido, lo pudo haber subordinado. Te vas a quedar acá y va a quedar sometido a mis orientaciones. Lo otro que Abraham pudo haber hecho es vas y expulsarlo. Pero Abraham, con una actitud diferente, le dice, te ruego que escojas. Aquel se dejó ir como niño. Usted no le ha puesto nunca a un niño un montón de caramelo. Abraham no necesitó levantar la vista, Dios se la levantó. Lo segundo que hizo Lot. Estamos en Génesis capítulo 13, ¿sí? Lo voy a llevar al versículo 11 y 12. 11 y 12. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente. Y se apartaron el uno del otro. ¿Hacia dónde? ¿Cuál era el camino? Hacia el oriente. Diga conmigo, hacia el oriente. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Mire, ¿dónde habitó Lot? ¿Cómo está? ¿En singular o en plural? Plural, ciudades. Porque alrededor de la llanura del Jordán habían numerosas ciudades. Y fue poniendo su tienda ¿hasta qué? Sodoma. Mira el versículo 13. Malos hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lo segundo que hizo Lot fue irse hacia el oriente. Gracias, Luis. Le he dicho como el 30% de lo que le quería decir en esta mañana. Pero permítame decirle por lo menos 10 más. El 10% más. Lot cogió hacia el oriente. Abraham se quedó ¿dónde se quedó Abraham? En Canaán. Y imagínese que aquí es Canaán. ¿Dónde estoy aquí? ¿Dónde estoy aquí? Entonces Lot escogió el oriente. Hasta llegar a Sodoma. ¿Dónde estoy acá? ¿Dónde estoy? En Sodoma. Pero si aquí es Canaán, cuando Lot se separó de Abraham, Lot no llegó de prima a primera a Sodoma. Fue poniendo su tienda de ciudad en ciudad hasta llegar a Sodoma. En la Biblia, Canaán representa bendición, el lugar de las promesas.
la tierra que fluye leche y miel, de uno está bajo la aprobación de Dios. En la Biblia, Sodoma representa lugar de destrucción, de pecado, de orgía. Sodoma representa como lo más sucio que un hombre puede hacer y tener en su corazón. Pero ¿qué le quiero decir? Lot no llegó a Sodoma de la noche a la mañana. Fue un proceso en el que iba poniendo su tienda de ciudad en ciudad. Nosotros, ahora lo otro que usted tiene que saber, que si este es el lugar de bendición, en la medida que Lot se iba apartando del lugar de bendición, en la medida que se apartaba del lugar de bendición, se acercaba al lugar de destrucción. Lot, cada vez más cerca de Sodoma. Uno no llega a un lugar de destrucción de la noche a la mañana. No llegamos a un lugar de destrucción, no llegamos al peor estado inmoral de la noche a la mañana. Es un proceso en el que vamos construyendo nuestra tienda hasta llegar a Sodoma. Hasta llegar a Sodoma. Es paulatino. Es un proceso en el que nos vamos apartando de las promesas y del lugar de bendición. Ahora usted me dirá, pero ¿cuál es la culpa de Lot? Bueno, Lot debió haber escuchado muchas veces hacia dónde se dirigían, pensando de manera lógica, más racional. En algún momento Lot debió haber platicado con Abraham y haber conversado: ¿hacia dónde vamos, tío? Y Abraham muchas veces le debió haber dicho a Lot: Dios puso en mí una palabra y me dijo que nos va a llevar a una tierra que Él me va a señalar. Pero a Lot se le olvidó eso. Hasta llegar a Sodoma. Lo peor que pudo haber hecho Lot es meter a su familia en Sodoma. Lot nunca consideró el estado moral de esa ciudad. Por eso la Biblia es muy enfática en aclarar el versículo siguiente, que esa era una ciudad de un pecado. Gente mala en gran manera, pecador en gran manera. Nosotros los padres, que somos los encargados de construir nuestra tienda y nuestra casa, nuestra familia, yo les pregunto esta mañana: ¿hacia dónde usted está dirigiendo a su familia? ¿Hacia dónde usted como padre, como madre lleva a su familia? ¿Será que usted está dirigiendo a su familia hacia Sodoma? ¿Hacia dónde lleva a su familia? Y usted me dirá: pastor, pero ¿cuál es lo malo en eso? Bueno, que esa era una ciudad muy pecadora y tuvo un gran impacto en la familia de Lot. Si no, veamos ¿qué es lo poco que la Biblia dice de la familia de Lot? Sus dos hijas lo violaron. Se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a embriagar a nuestro papá y lo vamos a violar. Incesto. En la tierra ya había suficiente gente como para que ellas pensaran en otra manera
crear descendencia y no en violar a su padre. Y de las dos hijas vienen los moabitas y los amonitas, que se convirtieron en enemigos del pueblo de Dios. La mujer de Lot ¿sabe usted que en todo el Nuevo Testamento solo hay una referencia de la mujer de Lot? Y dice, y la referencia que hay en el Nuevo Testamento de la mujer de Lot es de una mujer apegada a las cosas materiales, que dice que volvió a ver atrás por el apego a las cosas materiales. Por supuesto que haber metido a su familia en un ambiente, en esa cultura en la que predominaba el pecado, debió haber afectado a la familia de Lot. ¿Y qué impacto tuvo en él? Hay una referencia acerca de Lot en la que se menciona 3 veces en 2 versículos que Lot fue un hombre justo. Pero dice que él vivió sufriendo por el pecado de la ciudad, abrumado por el pecado. ¿Qué sentido tiene meter a nuestra familia en un lugar donde abunda el pecado? ¿Qué está haciendo usted? ¿Hacia dónde dirige a su familia? ¿Hacia dónde llevamos a nuestros hijos? ¿Hacia dónde estamos construyendo? Por tiempo voy a quedar ahí. Hay familias que son un desastre. Y aunque yo sé que hay padres buenos que tienen hijos malos, un ejemplo de eso es la parábola del hijo pródigo. Padres buenos que tienen hijos malos. Pero hay padres que tienen hijos malos porque como padres hemos fallado. Si hay 2 personajes a los que yo he admirado toda mi vida, es a Abraham y a David. Hay muchas cosas que me encantan de David. Le voy a decir algo: David fue un buen rey, pero un mal padre. Hay suficiente evidencia en la Biblia para eso. ¿Hacia dónde dirige usted a su familia? Le iba a hablar de 4 puntos, solamente le hablé de 2. Pero para cerrar este segundo, solo quiero leer este versículo para cerrar este segundo y terminar acá. Génesis capítulo 13. Versículo 17, Génesis 13, 17. Dios le dice a Abraham en el 16 que su descendencia será como el polvo de la tierra. Si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. En el 17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Versículo 18.
Abraham pues, removiendo, ¿qué hizo? Remover. ¿Sabe que hay una versión? Me encanta, hay una versión, no dice remover, aunque el sentido literal es que la movió del lugar, ¿verdad? Pero hay una versión que me encanta, usa una frase, dice mudando. Mudando. Tiene el sentido de un cambio, de una transformación. Mudando o removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré. Cuando uno recibe una palabra, hermano, es para que actuemos, es para que cambiemos, es para que mudemos, no para seguir iguales. ¿Aló? Cuando recibimos una palabra, una promesa, es para que cambiemos, para mudarnos, para actuar, no para seguir en el mismo lugar.